Pues muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy contento de estar invitado y con muchas ganas de hablar. Pues vamos a tener hoy un tema, creo que buenísimo, porque ha sido unos meses y van a serlo bastante moviditos con respecto al tema político. Justamente en España estamos viviendo una etapa, no voy a decir complicada, pero sí que bastante, con bastante revolución, ¿no? Y hoy traemos Intensa. el tema, sí, el tema de la política y la sociedad al programa y la verdad que me hace mucha ilusión que estés aquí. Pues sí, a ver, nunca es un tema fácil de hablar y de tratar porque siempre suscita muchas emociones, pero bueno, todo siempre es interesante y al final, como ciudadano también y como persona que ahora está haciendo contenido político, pues este tipo de lecciones, de noticias, de procesos, pues siempre me alegran y bueno, pues todo lo que se hable de política, pues bien está. Qué guay. Pues la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Quién es Jorge de Capital Cultural? Pues a ver, Capital Cultural empezó siendo pues un grupo de estudiantes que estudian sociología y políticas y que en esa época un poco del boom de los podcasts, del contenido online, de que todo el mundo quería contar algo, pues varios amigos de la facultad dijimos, oye, ¿por qué no hablamos también nosotros un poco, pero en este caso de sociología, de política, un poco de lo que solemos hablar o de lo que solemos discutir entre nosotros? Entonces, nada, empezamos a retransmitir en Twitch, algunos directos, hablando un poco, pues eso, de política, sociología, en algunos temas. Y ahora en concreto, pues sí que es verdad que yo en YouTube estoy llevando a cabo, pues eso, vídeos más con un contenido más político, de actualidad política, ha ido virando y transformándose un poco. Pero bueno, así en general sería pues un espacio donde se habla de política, donde se habla de sociología, y yo en concreto, pues eso, un estudiante de sociología y de políticas que, pues bueno, ahora tiene ganas de hablar y pues ahí está. Y ahora es el mejor momento, ¿no? Para Ahora es hablar el de mejor ello. momento, sin duda. ¿Cómo te dio por estudiar políticas? Porque siempre vemos la parte de los políticos muy apartados de los habitantes, ¿no? Esos que están ahí y no sabemos Sí. exactamente cómo han llegado tan alto. No sé si tiene algo que ver ser político con lo que tú estudias o es totalmente diferente, pero tratas ese tema. Es una creencia muy extendida, ¿no? De que la gente que estudia ciencias políticas lo hace para acabar dedicándose a la política. Y en parte hay gente que sí, es cierto que es una opción y que te da un conocimiento que te puede permitir luego dedicarte a la política, pero en general no tiene por qué. Al final la mayoría de políticos no han estudiado políticas ni nada del estilo y en mi caso no era la intención. Yo creo que fui como mucha gente que en la adolescencia se crió un poco con el estallido del 15M, de Podemos, de los nuevos partidos, que fue un momento donde se habló mucho de política en España y todo el mundo se sintió un poco interpelado y que quería participar. Y a mí me dio, pues precisamente por eso, por estudiar políticas, por entender un poco más y por poder ser partícipe de ese debate político que se dio. Hay gente que le dio por estudiar políticas, otros les dio por estudiar, pues yo qué sé, periodismo o otras carreras más sociales y con esa parte activista. Y pues bueno, ahí acabé yo. El 15M fue un momento de total boom para, yo creo que para todo el país, ¿eh? Surgió de ahí tanto fuerzas políticas nuevas que cambiaron el paradigma total de la política, como incluso tú, por ejemplo, pues que te animó a estudiar políticas. Sin las facultades de ciencias sociales, yo no sé los datos, pero el aumento de estudiantes que tuvieron que registrar en esos años fue increíble, sin duda. Qué bueno. ¿Te imaginabas que iba a ser así la carrera? Porque ¿cómo es estudiar ciencias políticas? A ver, yo creo que nadie se la imaginaba así. Obviamente tú ves en la tele, ves las tertulias políticas, ves los partidos políticos, ves un mundo tan llamativo, tan espectacular, con esa confrontación, esos debates, todo tan aireado. eh, y claro, luego llegas a la facultad y obviamente la ciencia política es mucho más que ese debate en la televisión donde dos personas se interpelan y se medio insultan. Entonces, claro, sí que la carrera acaba siendo mucho más formal de lo que imaginas en un principio, das mucha legislación, contenido bastante teórico. Entonces, bueno, no es a lo mejor lo que yo en un primer momento imaginé, pero bueno, no está nada mal dentro de lo que cabe. Bueno,
Está bien, ¿no? O sea, al final me imagino que aprenderías muchas cosas que no se ven, eh, que todos los demás habitantes del país no vemos a simple vista, pues eso mismo, a lo mejor en un discurso, que hay muchísimas cosas detrás, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, yo cuando tengo que recomendar a alguien, siempre doy la parte un poco mala o siempre cuento, pues bueno, que es una carrera difícil de encontrar trabajo, que no tiene mucho sector privado, que puedes estudiar o puedes saber de política sin realmente haber estudiado la carrera de políticas, pero sí que es verdad y sí que la parte positiva que le digo a veces a la gente es, oye, conoces muy bien de qué se habla, legalmente sabes cómo funciona, pues como ciudadano sí que te da unos conocimientos pues que, oye, está bien tener y que ojalá pues todo el mundo tuviera. Claro. ¿Qué salidas tiene esa carrera? ¿Es más nivel tipo periodístico, por ejemplo? Pues es una de las salidas, pero como bien dices, al final la vertiente periodística de la comunicación política o de la política también la pueden ejercer periodistas. Entonces, no es tampoco una salida que esté preparada para los políticos, los politólogos en este caso. Hay lo que más se lleva es la administración pública. Todo tema de oposiciones, de funcionarios, como tocas tanto derecho durante la carrera y tanta legislación, pues al final es muy fácil que luego cualquier oposición, pues como politólogo acabes accediendo. Luego también puedes acceder a asesorías, algún partido político, temas de ONG, sindicatos, pero en general lo que es sector privado hay poco. Claro. Voy a preguntarte ya por el país. Vamos a empezar a hablar por la política de nuestro gran país. ¿Cómo ves tú, a rasgos generales, nuestro país a nivel política? Porque muchos dicen que son chiringuitos, que son equipos de fútbol echándose los trastos a la cabeza unos a otros. ¿Cómo está España a nivel político? A ver, yo creo que España a nivel político no es un caso diferente, por mucho que a veces se intente vender la imagen de Spain is different, España es un caso aislado. España es un poco como el resto de países, sobre todo a nivel político, ¿no? Cuando se habla de la poca seriedad, o de que si los políticos cobran mucho, o de si funciona o no funciona, sobre las deficiencias de la democracia, muchas veces se tiende a pensar que lo propio es peor o que lo que pasa en España es diferente, pero luego la realidad es que está un poco en la línea del resto de países. Entonces, sí, personalmente yo te puedo decir, pues, pues hay mucho espectáculo, la política partidista pues deja que desear y demás, pero en general soy consciente de que, bueno, que esto pasa un poco en todos los países y el caso de España no es un caso particular, por mucho que a mí personalmente ahora mismo me sirva para hablar, para hacer vídeos y para contar un montón de cosas. Claro. ¿Han cambiado mucho los políticos? Porque yo creo que, esto ya a nivel personal, creo que antes era mucho más una profesión por vocación que por el simple hecho de ser, pues, presidente del gobierno o concejal, etcétera, como un trabajo en sí, ¿no? Claro, eso pasa siempre, que es que cuando empiezas a cobrar y a ganar bien por dedicarte a ello, hay gente que lo ve como una salida laboral y como una manera de ganarse la vida. Entonces siempre está ese debate en torno a, ¿debería ser una profesión puramente vocativa, de gente que de verdad quiere gestionar bien, de gente que de verdad quiere arreglar las cosas? ¿O debería, y por tanto debería no cobrarse? Sí que debería recibir una remuneración para asegurar la independencia de quien lo ejerce, que siempre está ese debate entre si cobras a lo mejor lo haces por dinero, pero si no cobras es muy fácil que te vendas, que te sobornen o que no se pueda dedicar todo el mundo a la política. Entonces, bueno, sí que es verdad y también creo que precisamente a partir del 15M hay unas nuevas generaciones de políticos bueno, que también han aportado, han accedido a través de la vocación y sí que veo también un rejuvenecimiento de la política, digamos. Sí que veo que las generaciones jóvenes se interesan un poco más y aunque estén polarizados y todo lo que tú quieras, pero por lo menos se preocupan por la política o conocen un poco más los actores políticos, entonces sí que creo también que se ha rejuvenecido y que cada vez a la gente joven le interesa más y se siente interpelada y participa.
Que de que hecho está era bien. lo que le hacía falta, yo creo que a la política española, ¿no? O ese cambio un poco de Mm. sangre y que rejuveneciese, como tú has dicho, la política, que hubiesen más jóvenes interesados, que escarbasen un poquito más, que hubiesen nuevos partidos. Que no fuera siempre la política, pues eso, un señor de 60 y pico años, pues eso, con traje, corbata, pues un poco el tópico que se dice, ¿no? Pues sí, caras nuevas, un poquito de... Que luego al final, ser joven o ser mayor no te hace ni ser mejor ni peor político, ni tener unas ideas u otras, pero por lo menos da la sensación de que hay algo de variedad y de que accede gente nueva y que no es un poco lo de siempre, ¿no? Claro. Después hablaremos un poco más específicamente de las últimas elecciones, Mm. pero ¿crees que se está volviendo otra vez a dar un pasito atrás con ese aspecto que habíamos hablado, ¿no? De que entren nuevas generaciones y se está dando otro pasito atrás para volver a quedarnos con lo mismo de antes? Es muy interesante y de hecho es una idea que da para hacer un vídeo y de hecho lo tenía como uno de de las posibles ideas para hacer un vídeo, porque es que es normal hacerse la pregunta. Tú ves las encuestas ahora y efectivamente da la sensación de que todos aquellos partidos que surgieron en el 15M están desapareciendo o como mínimo están retrocediendo y los dos partidos de siempre, PSOE y PP, exponentes del bipartidismo, vuelven cada vez a tener más peso. Se va a llegar otra vez a la situación de antaño de dos partidos que se vayan turnando con mucho poder y con mucha presencia. No lo sé. Pero como lo que sí que es cierto es que estamos en el camino y que se está retrocediendo con respecto a hace unos años. O sea, completamente cierto. Ya te digo, hace 3 4 años esta misma pregunta se repetía y la mayoría de politólogos te decían, no, España ha cambiado, España ya no es un país bipartidista, en España va a haber siempre, se va a instaurar la lógica de las coaliciones, siempre va a haber 3 4 partidos. Yo no sé si esa gente que antes lo tenía tan claro, ahora qué pensará, porque sí que es cierto que hay dudas. A ver, yo sí que es verdad que creo que no tanto al bipartidismo que había antes de mayoría absoluta por absolutísima mayoría de Sí. votos, no creo que vuelva a pasar porque al final sí que es Mm. verdad que a lo mejor hace 6 7 años tú preguntabas, oye, o 10 años, ¿alguien puede destronar al PP o al PSOE? Y era imposible, o sea, nadie se atrevía a decir, bueno, yo creo que ahí hay un partido que puede tal, ahora sí que por lo menos ya Ciudadanos y Podemos más o menos, bueno, Podemos ha llegado mucho más lejos, pero lo han Mm. conseguido. Entonces yo creo que ese sentimiento de alguien lo puede volver a hacer o lo puede conseguir, yo creo que por lo menos ya está ahí. Entonces, tanto como echar pasos atrás al principio, no creo, pero sí que es verdad que estamos entrando fuerte otra vez en esa tendencia. No, pero es completamente cierto lo que dices. Ellos ya abrieron la puerta, ya crearon un precedente, y sí que es verdad que si ahora puntualmente puede reforzarse el bipartidismo, no quiere decir que en 5 años pueda volver otro partido, pues a la izquierda del PSOE o a la derecha del PP, y pueda volver a hacer lo que ya hizo Podemos o lo que hizo Ciudadanos. O sea, es completamente cierto, posible. Pero sí que da la sensación de que ahora estamos en esa etapa del ciclo en la que se refuerza el bipartidismo y pues los dos grandes partidos tienen mucho peso. Claro. Voy a volver a una cosa que habíamos comentado, el tema de la vocación, si Mm. cobra o no el político, porque tienes un vídeo muy interesante que lo explica muy bien, que es cuánto cobra el presidente del gobierno, que si no recuerdo mal Sí, eran 90.000 euros al año o algo así. es Y correcto. claro, tú te ponías, cobra mucho, cobra poco, si lo comparas con cierto presidente, pues a lo mejor cobra muchísimo, si lo comparas Sí, con el canciller alemán, que no sé si eran 300.000 euros o algo así, una pues locura, cobra sí, muy algo así. poco, claro. Y ese vídeo me pareció muy interesante porque, claro, abre muchísimas posibilidades y muchísimos debates en ese tema. Claro, o sea, la comparación es muy curiosa y es graciosa. Y ojo, yo no la utilizo para decir que el presidente de España cobre poco. Quiero decir, o sea, está bien comparar, pero que en este caso la comparación nos sirva para decir, oye, pues Pedro Sánchez no cobra tanto. A ver, los políticos en España cobran bien y están bien remunerados, y más si lo comparas con la población general. Claro, Dicho esto, eh, pues sí, a ver, en parte está bien que cobren bien y que si hacen un buen trabajo esté bien remunerado. Pero también entiendo, ¿no? Pues las críticas de la gente, de muchas veces que como se perciben como poco eficaces o poco útiles, y es normal que aflore un poco ese sentimiento de, oye, es que cobran mucho.
Pues depende también, pues lo que decías. Si lo comparas con otros políticos, pues a lo mejor no cobran tanto. Si lo comparas con empresarios, pues a lo mejor tampoco cobran tanto. Pero si lo comparas con una persona común, pues sí. Claro. Eh, Hace poquito, elecciones municipales. Sí. Batacazo absoluto de la izquierda. ¿Tú te lo esperabas? ¿Creías que podía pasar esto o ha sido totalmente una sorpresa? Yo me lo esperaba mínimamente. O sea, yo en los últimos años, ya te digo, soy bastante joven, no he tenido mucha experiencia de procesos electorales, sí que he tendido a esperarme peores resultados de los que espero. Es decir, creo que muchas veces, tanto las encuestas como en general la gente, tiende un poco a infravalorar o a infraestimar a los partidos de derechas o los resultados, pues eso, de los partidos conservadores. Entonces, en ese sentido, yo sí que me esperaba a lo mejor, pues eso, un cambio de ciclo y que en este caso, pues, el PP y Vox ganaran en la mayoría de casos. No sé si con tanta distancia o en tantos sitios, pero sí me lo podía esperar un poco. ¿Por qué crees que ha sido este cambio? ¿Crees que es más porque la gente tiende más hacia la derecha o simplemente castigo hacia el PSOE y decir, por lo que has hecho, vamos a votarte completamente diferente a donde estés tú? Pues es que es la pregunta. Es que es todo el mundo. O sea, ojalá hubiera una respuesta o ojalá hubiera algunas claves a través de las cuales pudiéramos saber por qué ha pasado. O sea, yo, vamos, estoy seguro que no lo sabe ni el equipo de Pedro Sánchez, ni el equipo de Feijóo, no lo saben tampoco. Entonces, cualquier respuesta que yo intente dar va a intentar un poco dejarme a mí más tranquilo o va a intentar un poco reducir la incertidumbre que puedo sentir sobre qué ha pasado que realmente explicar el porqué. Entonces, bueno, yo intento pensar que pues, puede ser un cambio de ciclo, puede ser un poco también lo que dices, de un poco de castigo, ¿no? De ya son pues 4 años en los que han pasado muchas cosas, eh, que si la situación de la energía, la inflación, los precios, el tema del COVID también pasó con este gobierno, aunque parece que haya pasado mucho más tiempo. Entonces sí que puede ser un montón de cosas como, pues eso, el castigo, el cambiar un poco de caras, un gobierno que puede estar muy desgastado, pues es que pueden ser un montón de cosas. ¿Cómo crees a tu vista de estudiante de políticas la gestión de Pedro Sánchez de estos últimos años del gobierno? Que no sabemos si seguirá, porque en julio hay elecciones. ¿Cómo crees que han sido estos últimos años? Pues claro, aquí hay que diferenciar cómo ha sido su gestión como presidente del gobierno, como líder del Partido Socialista, como político. Seguramente como líder del Partido Socialista la gestión ha sido eh, perfecta, en tanto que ha sabido llevar a cabo parte de su programa electoral, se ha configurado como un líder dentro de su partido, dejando de lado todo tipo de, pues eso, de competencias o de riñas que podía haber anteriormente. Ha conseguido integrar a Podemos en el gobierno sin que eso le suponga un problema. Se ha atribuido un montón de méritos durante estos años. Entonces, como líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez poco se le puede recriminar. Ahora, como presidente del gobierno, pues yo supongo que eso ya será un poco, depende ya de la opinión de cada uno. Esto ya más que opinión de politólogo, sería opinión de Jorge. Entonces, eh, ¿cómo ha sido su gestión? Pues para lo que se esperaba del líder del Partido Socialista, ha sido una gestión, no sé cómo decirlo, estándar, muy esperable. No sé qué fallo se le puede atribuir, muy grande, no sé decirte. Ya te A digo, ver, esto sería ya más opinión personal. O sea, yo, eh, dime, perdona. no, ya te digo, personalmente no comulgo políticamente con él, pero yo sé que a nivel politológico o como politólogo sí que admiro mucho y me genera fascinación la figura de Pedro Sánchez como líder, o las estrategias, o qué decisiones toma. A mí me resulta fascinante, de verdad.
Yo creo que lo que la gente le echa mucho en cara es sobre todo tema, pues lo que comentaba antes de ser presidente y después cuando lo fue, ¿no? Que, pues por ejemplo, que no iba a pactar en ningún momento con partidos como Bildu, como Podemos, que decía que no dormiría en caso de pactar con Podemos y fue quien lo metió en el gobierno. Yo creo que eso es, Correcto. eh, en resumidas cuentas, algunos de los casos así más gordos que la gente le echa en cara, porque yo creo que para mí, cuando alguien hablaba de PSOE, no hablaba de un partido político, sino que hablaba de Pedro Sánchez, que es yo creo que lo que comentas a nivel líder político del partido, que no se le puede echar nada en cara porque o sea, ha sido el líder indiscutible de su partido. Pero sí que es verdad que yo creo que se le ha notado un poco de como arrogancia, ¿no? En el que era él y todos los demás ya después. Sí, sí, lo de la arrogancia es verdad, y sí que es cierto que siempre se hablaba mucho del ego de Pablo Iglesias, se hablaba también de Albert Rivera como una persona con mucho ego también y muy carismática, pero el verdadero jefe y el verdadero puto amo de la política española ha sido y es a día de hoy Pedro Sánchez. Y que al final el PSOE es que es muy grande. El PSOE ya opera en lógicas que van más allá de unas elecciones. O sea, eso es como una mega empresa, es como si habláramos de Amazon. O sea, ellos ya piensan no en ganar estas elecciones, piensan en ganar las próximas 20 años o en Claro. existir dentro de 20 años. Entonces, pues sí, al final el desgaste y ese tipo de contradicciones que durante 4 años se van a dar sí o sí, seas el PSOE o seas el PP, pues te desgastan. Y por mucho que ahora intente atribuirse pues, los datos del paro o el aumento del salario mínimo, pues te va a pesar mucho. Entonces, pues es normal que haya cambio de gobierno, sí. Claro. ¿Por qué la pregunta que también todo el mundo se hace? ¿Por qué Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones? Porque hay, entre una parte que es como, bueno, la adelanto porque ya los resultados se han visto, y por otra hay muchas teorías detrás de ese adelanto de las elecciones. Estos son teorías. Es que realmente nadie lo sabe y seguramente no lo sepamos nunca. Y muchas veces tendemos a sobreexplicar las cosas o a buscarle sentidos ocultos. Muchas veces decimos, ¡guau! ¡Qué jugada maestra! Porque de esta manera no ha dejado tiempo a Sumar y de hecho se ha visto cómo Sumar y Podemos han colapsado y han tardado mucho en llegar a un acuerdo. Esto gracias a Pedro Sánchez que lo ha pensado. No se puede saber. Mi apuesta es porque sabe que no va a ganar las próximas elecciones, sabe que está en un momento de debilidad y entonces él mismo opta por intentar que se den las elecciones lo más rápido posible, hacerte grande pescando un poco a tu izquierda, es decir, aprovechando esa situación un poco de crisis entre Sumar y Podemos, y ya pensar dentro de 8 años, cuando sean las próximas elecciones. Yo creo que ha sido un poco el mal menor, el salvar un poco los platos, eh, adelantando un poco lo que es inevitable, y es que las próximas elecciones pues, no las va a ganar él. Ostras, pues yo conozco bastante gente, no tanto de la ¿Mm? derecha, sino más de la izquierda, que no votaban al PSOE y me han dicho, casi con las mismas palabras todos, me han dicho, claro, es que yo ahora no puedo votar a nadie en las elecciones que no sea el PSOE. Porque Claro, claro, yo tengo claro que si voto a quien estaba votando hasta ahora, pues claro. seguramente no sirva para nada. Tengo que obligarme, entre comillas, a votar al PSOE para que pueda hacer algo frente a la derecha, que es también uno como de los motivos, ¿no? Que dicen por los que puede haber adelantado las votaciones, que es como, oye, o empezáis a votar al PSOE o ya sabéis lo que puede pasar. Sin ninguna duda. Ahora mismo el PSOE está llevando a cabo la estrategia de o el PSOE o Vox. O me votas a mí que soy el PSOE y soy el único partido que asegura el voto útil, o va a entrar Vox en el gobierno. Entonces, pues yo sé, y es probable que eso no le dé para ganar las elecciones, porque las encuestas ahora mismo pues no le dan suficientes escaños, pero sí que se está viendo cómo se está reforzando y sí que le está valiendo para pescar y abrir hueco a su izquierda. Entonces, sí, la campaña del voto útil es sin duda la baza del PSOE en esta campaña electoral. Yo ya he visto entrevistas en las que él mismo solo quiere debatir con Fijo. Él mismo Claro. dice que las únicas dos alternativas son o el PSOE o el PP, y ya automáticamente ya no se refiere a Podemos. Ya Podemos es como el socio del pasado. O sea, están haciendo un borrado de sus competidores increíble.
De hecho, como que le ha venido también un poco bien el tema de quitarse del medio a Podemos, ¿no? Creo yo. Como Le ha por venido fin muy bien. me quito a este de aquí dentro y somos lo que tú dices, un uno contra uno y ya Sí, sí, sí. desgastar a ver quién gana. Sí, 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 completamente. Ya te digo, eso es lo que te decía antes, que es que son partidos tan grandes y que siguen otras lógicas. O sea, es muy difícil competir o jugar al mismo juego que juega el PSOE o que juega el PP, porque es que te acaban comiendo. Son partidos tan grandes, llevan tanto tiempo, tienen tanta experiencia, saben lo que hacen, que es que lo tienen tan aprendido. Yo esta mañana escuchaba a Pedro Sánchez en una entrevista en Onda Cero y es que ya no hablaba de Podemos, hablaba pues eso, ya daba por hecho y en la propia lenguaje y en la propia retórica que utilizaba parecía que Podemos era cosa del pasado, o Sumar en este caso, no lo hacía referencia, no lo consideraba tampoco. Claro, justo. Que además le preguntaban si, por casos, ¿no? En los que había mentido, que le decían, ¿por qué no se ha mentido tanto? Y le comentaba, póngame usted Sí. algunos casos. Me ha parecido muy curiosa la entrevista. No la he visto entera, tengo que terminarla, pero me ha parecido muy curiosa. Pero es que hay una cosa de las entrevistas, que ahora seguro que tú me confirmarás, pero es que muchas veces la gente que no entiende de política, o a lo mejor yo que pueda entender más o menos, pero Mm. no conocemos el mundo, parece como que ya tienen respuesta para todo, ¿no? Lo que siempre decimos. Sí. ¿Es verdad eso? Como que ya está, siempre hay una salida fácil para cualquier pregunta. Pues a ver, yo supongo que las entrevistas las tendrán muy preparadas y que al final cuantas más entrevistas haces, la mayoría de veces se repetirán un montón de temas y de tópicos. No creo que sea posible tener las entrevistas preparadas al 100% y tener siempre una respuesta para todo. Pero si me preguntas algo que no quiero responder, pues es que el problema es que acaban no respondiendo. Si yo te saco una contradicción o te digo, oye, en este caso, ¿qué opinas? O dime tal, si el político no quiere responder, es que acaba no respondiendo. Entonces muchas veces también se pone en duda un poco y se insiste en, oye, el periodista que repregunte o, oye, incídele. Y ahora sí que a veces se insiste un poco más, pero sí que es verdad que a veces siempre encuentran un poco la manera de esquivar la pregunta o no respondértela. Entonces sí que es problemático, porque dices, no, tienen que haber más entrevistas y hay que hacer debates y hay que hablar y que la gente se informe. Ya, pero si luego cuando te preguntan no respondes. Claro, justo. ¿Tú sueles seguir, me imagino que sí, los debates que se hacían, bueno, que se hacen Sí, a 4 y a 5? sí. ¿Cómo los ves comparados a otros países como por ejemplo Estados Unidos? Bueno, aunque Estados Unidos, yo creo que con la entrada de Trump también han cambiado un Sí, poco los debates sí, políticos, porque sí. son ya mucho más show de lo que podían ser antes. Y empezaron allí, en Estados Unidos, toda esta tendencia a espectacularizar y a montar un show con los debates empieza allí. O sea, aquí no hemos inventado nada, lo hemos importado todo de fuera. Entonces, yo, este tipo de debates, prefiero tomármelos como un entretenimiento. O sea, prefiero verlos como un ciudadano que quiere ver algo un poco por las risas. Y ahora más, como persona que hace vídeos sobre ello, pues prefiero tomármelo eso, como algo gracioso y anecdótico. Que es triste que este tipo de cosas tengas que tomártelas un poco a coña porque al final son los representantes políticos, públicos que elige la gente. Pues sí, es triste, pero es que hay tan poco contenido o hay tan poca seriedad en este tipo de debates que o te lo tomas a broma o acabas al final un poco harto. O sea, no se puede digerir. De hecho, yo creo que muchas veces gana no el debate político, sino como persona, el que más, digamos, equilibrado termina, ¿no? El que menos Sí, exageraciones hace, el que menos levanta la voz, el que habla como un poco más serio, que es como, mira, es el que mejor se ha portado, el que más bien ha hablado, para mí es el que ha ganado el debate. completamente. Es que han exprimido tanto el tema de llevar papeles, llevar recursos o interactuar o llevarlo todo al extremo que al final la gente está tan harta de eso que simplemente con no dar el cante y no dar demasiada vergüenza ajena, ya la gente lo valora. O sea, sí, hay Claro. como una especie de retroceso. De hecho, no sé, uno de los últimos debates creo que fue de, pues no sé si de 2019, en los que estaba también Albert Rivera y Pablo Iglesias. Albert Rivera, digamos, superó ya por completo, digamos, se vio como pasado de revoluciones, que si con la piedra y el adoquín, que si con una lista de nombres, y precisamente el ganador de ese debate fue Pablo Iglesias, que se mostró muy diferente a como había sido antes. Es decir, con un tono
muy afable, iba con la Constitución, iba un poco como de padre que iba, pues eso, calmando a la gente, o como que era la voz un poco de la cordialidad y de la razón. Pues completamente. Yo creo que acaba siendo ya contraproducente el ser tan llamativo o el intentar dejar mal al otro. Es que quedas de maleducado. O sea, ya, Claro. si te pasas, es mucho peor. Es como de hooligan, ¿no? Quedas como de Sí, fanático completamente. claro, que yo entiendo que la gente en Twitter haga memes o que la gente en Twitter sea hooligan, pero que el propio líder del partido vaya ya pensando en, va, voy a hacer esto que seguro que en redes lo peta y seguro que me hacen 1000 memes y seguro que hago 3 TikToks de esto. Pues no, queda mal. En la carrera que tú estudias, Hmm. ¿se trata también ese tema, por ejemplo, el del marketing en los debates, etcétera, de llevar todo al milímetro para intentar rascar cualquier voto? Pues ya te digo, en la carrera es una parte muy pequeña. Es una parte que se da a veces en asignaturas optativas o en alguna asignatura concreta, pero yo no sé hasta qué punto quiénes son los que asesoran a los políticos, o qué tipo de agencias o qué tipo de profesionales los asesoran. Yo creo, y esto ya es opinión personal, que como no tienen tanta idea, o sea, como los políticos están de alguna manera tan indefensos o no tienen tanto conocimiento sobre, pues yo qué sé, sobre marketing, sobre comunicación, sobre estrategias, yo creo que se dejan asesorar un poco por el primero que pasa. Y hay tanto humo dentro de la comunicación política y en general dentro del marketing. O sea, viene cualquier persona y te vende un remedio. No, pues es que tienes que hablar haciendo esto. No, es que si tú haces esto, seguro que. Hay mucho humo. O sea, hay mucha gente que, pues eso, que te vende estrategias milagrosas, o con esto del marketing también, que yo creo que los políticos también se dejan un poco asesorar, un poco por lo que sea. Entonces, claro, luego ves anuncios electorales o luego ves spots que dices, ¿cómo alguien en su sano juicio le ha podido parecer bien esta tremenda vergüenza o este videoclip con una canción o con... Pues porque no tienen idea. Entonces viene el primer espabilado y te vende la moto y pues acabas haciendo eso. No estarás pensando en el spot del PP en Hay Madrid muchos. de... Por ejemplo, y eso que es dentro de lo que cabe ese, aún con pinzas, puede ser defendible. Pero se me ocurren otros, pues eso, que si no sé, creo que fue Podemos en Málaga, pues hizo una canción, un remix de Bad Bunny, pues yo qué sé, otro tipo de anuncios que no hay por dónde cogerlos. Pero Es sí, sí, lo que tú comentabas, ¿no? Cuando ya cruzas la línea de la política y estás haciendo el ridículo. sí, 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 completamente. Hay como una tendencia, ¿no?, dentro del marketing que dice, cuanto más se hable de ello o cuanto más se viralice, independientemente de si es para bien o para mal, mejor. Claro, Y es como, a ver, pues yo qué sé, si es para bien, si se viraliza para bien, mejor que si es para que se rían de ti, pero bueno. claro. Pero sí que es verdad que en cambio hay algunos políticos, como pueden ser Barack Obama, que eran Mm. profesionales de la oratoria, que eran tremendos expertos. Eso sí que es verdad que si pillas con alguien así, te puede ganar las elecciones, igual no fácilmente, pero tiene un porcentaje elevado de poder ganarlas. No, no, sin duda. O sea, pero es que eso está claro. O sea, por mucho que pueda de alguna manera hacerse un mal uso de estos asesoramientos o de esta gestión de la comunicación política, a día de hoy es que no es una opción el tener a nuestros profesionales o el tener un control de la oratoria. O sea, no puedes ganar unas elecciones a día de hoy si no estás bien asesorado o si no haces un buen uso de la comunicación política. Entonces, eso está claro. O sea, todos los candidatos y todos los partidos lo tratan, lo manejan y es algo que trabajan. O sea, sí, sí. Claro. Volviendo un poco a lo que habíamos dicho un poco atrás, ¿no? Que hasta tú comentabas que los debates te los veías de una parte de entretenimiento, ¿no? Porque ya, pues, son lo que son. ¿Crees que la gente está harta de la política del país? Pues igual ahora un poco menos que hace años, porque sí que es verdad que cuando se repitieron varias veces las elecciones, hace 4 o 5 años, yo creo que ese fue el momento ya máximo de hartazgo, de que ya había debate cada semana y media, se votaba 3 veces. Entonces, no sé si estamos en ese nivel de desencanto o de hartazgo generalizado, pero sí que es verdad que a la gente ya le da un poco de pereza. Pero también hay gente que
también estoy viendo un poco lo opuesto. O sea, yo veo gente que dice, pues ojalá volvieran los debates de esa época, ojalá volviera un poco, pues eso. Hay un poco de nostalgia también. Porque en el momento te cansa, pero luego pasan los años y dices, jo, qué buenos años, o qué gracioso era ver a Albert Rivera o a Rajoy. Bueno, Claro, pero puede ser que sea un poco más por la parte de entretenimiento que comentabas tú. sí, sí, pues completamente. O sea, que no es tanto por la parte política de a ver cómo defienden al país, sino más por lo que tú dices, ¿no? Por el chismorreo, los memes y... Sí, sí, porque es eso, es que los debates a día de hoy, pocas personas tienen esperanza en que realmente se debata algo o se pueda extraer algo o se pueda hablar de cosas serias a nivel político o a nivel del país. Entonces yo creo que ya, como la gente sabe lo que hay, dice, pues bueno, ya que vas a debatir y que no va a servir de nada y que no vais a debatir y que va a ser un poco un monólogo y tal, por lo menos que haya interacción y por lo menos que nos lo pasemos bien. Claro. De hecho, creo que cada vez, si no me equivoco, hay más abstención de los votos, o por lo menos hay un porcentaje muy elevado de abstención. Eh, ¿Crees que es necesario ir a votar? O, a ver, quiero plantear la pregunta de otra forma. Eh, Cada vez hay más abstención, entonces, Mm. ¿habría que inculcarle a la gente que vaya a votar? O si no están votando es porque los partidos políticos tendrían que tener alguna especie de escarmiento y decir, oye, que sepáis que está pasando esto, algo hay que cambiar. Claro, yo no creo que haya que enseñar a la gente o que haya que incitarla a que vayan a votar. Quiero decir, si tú a la gente le demuestras que votando pues consigue cosas y sirve de cosas, pues la gente al final no es tonta y si percibe que una acción es útil, pues la acabará haciendo. Sí que es verdad que el tema de la abstención es complicado, hay muchísima. Mm, yo no soy, o sea, seguramente personalmente mi opinión con respecto a votar o no, si sirve de algo o no, ha cambiado mucho durante los años. Entonces, seguramente la opinión que tenga ahora, a lo mejor en 5 años, es diferente. Entonces, yo en un primer momento, yo más joven, pensaba, tienes que ir a votar, si no votas van a decidir otros por ti. Yo era como un defensor muy férreo de, oye, es tu derecho, tienes que ejercerlo, es lo que te convierte en ciudadano, hay que defender tus intereses. Yo era como muy, hay que votar. Y yo, pues a mis familiares, pues oye, id a votar, a todo el mundo, ¿no? Como por redes. Y me molestaba un montón, o no entendía que hubiera gente que dijera, pues yo no voto, pues yo, a mí me da igual. Pues yo en ese momento no lo entendía. ¿Qué pasa? Con el paso de los años, a mí ya como que le doy menos importancia. O no le doy tanto peso. O sea, al final hay tantas maneras de actuar políticamente que reducirlo todo a votar es un poco absurdo. Entonces, ¿qué quieres votar y demás? Bien, yo, pues mira, sigo votando, voy a seguir votando en las próximas elecciones, pero no le doy la importancia a lo mejor o el peso que le daba antes. Entonces, es una Claro, decisión que para mí es menos trascendental. Antes para mí votar era, pues eso, lo voy a hacer y orgulloso y demás. Ahora lo voy a seguir haciendo, pero puedo entender perfectamente que alguien no lo haga. Y no le voy a achacar, ni le voy a mirar mal, ni le voy a decir, oye, pues tienes que ejercer. Pues no, pues lo entiendo perfectamente. Y efectivamente, los propios partidos y en general como sociedad deberíamos reflexionar de hasta qué punto, pues que no vote el 35% de la gente, pues ¿qué significa? O sea, es un problema grave. O sea, al final siempre salen los resultados de las elecciones y la gente dice, es que el partido más votado ha sido la abstención. O sea, el partido que gana las elecciones tiene un 30% de votos, pero es que se abstiene un 35%. Es que es realmente problemático. claro. ¿Es cuando se vota en blanco, cuando va el voto al partido mayoritario? ¿Puede ser? Creo precisamente que el voto en blanco, no lo sé porque además es lioso. Hay como la diferenciación entre el voto en blanco, el nulo. Creo que el nulo era el que beneficiaba al partido grande. Sin embargo, creo que votar en blanco sí que era la opción de un poco de que no se perdiera tu voto. No, no lo sé exactamente, pero no lo sé porque además siempre lo veo, siempre lo reviso y siempre lo leo y digo, vale, efectivamente era así. Pero es tan lioso Claro. que no lo recuerdo. Fíjate.
Pues hablando de los votos, voy a hacerte una pregunta muy interesante, que también se ha Vale. hablado mucho de ella en los últimos años. ¿Crees que en España existe una democracia 100% real o que tiene sus cosillas también? Claro, hay un problema y es que yo creo que le puedes preguntar a quien sea dentro de, yo qué sé, de académicos, de profesionales, de estudiosos de la política, de la filosofía y demás, le puedes preguntar qué es una democracia 100% real y nadie te va a saber dar una definición única eh, y nadie te va a dar una definición concreta de qué es una democracia 100% real. Entonces, como es muy difícil entender qué es una democracia 100% real, pues es muy difícil. Entonces, muchas veces se habla en política de tipos ideales, ¿no? De la democracia es como algo que se sabe lo que es, pero nunca vas a llegar a cumplir o a ese punto de donde realmente hay una democracia 100% real o haya una justicia 100% real, o son como, pues que se pueda aspirar a ello, podemos acercarnos, pero no tal. Entonces, ¿creo que en España hay una democracia 100% real? Pues no sé si 100% o 90%, pero democracia hay. Entonces, yo esto es algo que comento en algunos vídeos y es que no me gusta que para criticar algo acabemos renegando de ello. O sea, si yo quiero criticar la democracia en España, tengo que criticarla ¿por qué? Pues porque las listas no son abiertas, porque los partidos siguen estas lógicas, porque el sistema electoral no me gusta, o sea, hay que criticar esas cosas. Ahora, si cuando quiero criticar la democracia digo, no, es que en España no hay democracia, pues es como una manera de escurrir un poco el bulto, o sea, no solucionas nada. Entonces, puede que la democracia en España sea muy mejorable, y de hecho lo es, pero por eso no quiere decir que no sea una democracia. O sea, hay defectos, los tiene, pero como los tiene todas las democracias del mundo. Entonces, Claro. muchas veces tendemos a, pues esto es criticable, esto es mejorable. No, es que esto no es una democracia. Pues, a ver, sí que lo es, pero evidentemente tiene sus problemas y tiene sus defectos, claro. Claro, eso sí que es verdad. Yo hay una cosa que sí que es verdad que noto mucho, y es que, por Mm. ejemplo, yo pienso, ahora corrígeme si quieres que estoy en lo contrario, que mi voto no vale para nada. Me refiero, por una parte está la gente que vota por votar, y por otra, yo si voto, no es lo mismo, obviamente, si yo voto a mi vecino, que puede ser alcalde, y yo puedo hablar con él, cualquiera puede hablar con él para ver cómo se puede mejorar las cosas, que si yo voto, por ejemplo, al PSP, al PSOE, a Vox, a Podemos, etcétera, lo que sea, que nunca van a poder hacer nada bajo mi opinión. Digo mi opinión, como digo la de todos los demás españoles. Entonces, sí que es verdad que a mí es lo que me chirría, por ejemplo, de la democracia. Sí que es verdad que no sé si hay algún sistema en el que el partido que esté gobernando pueda preguntar a todos los habitantes cada vez que haya que hacer algo. Entonces, no sé si eso es posible o es una tontería que simplemente lo pienso yo. Claro, o sea, lo que dices es que percibes como hay mucha distancia, ¿no? Entre los partidos y Exactamente. la gente. Hay como esa lejanía, y entonces, claro, entre que tú eliges un representante y los representantes eligen a otro, que es el presidente y demás, pues sí, efectivamente las demandas de la ciudadanía pues quedan un poco lejanas. No sé hasta qué punto eso depende o es un problema del sistema político o de una democracia u otra. Pero es un problema. Y cuanta más gente hay viviendo, pues más problemas. Porque, claro, es muy difícil hacer una política nacional que tenga en cuenta los intereses pues, de todo el mundo, de todas las regiones, de todos los ciudadanos. Pero efectivamente es un reto. Es un reto. Seguramente haya gente que te diga, la solución a lo mejor es dar más peso a los gobiernos locales o pues que sean las propias autonomías o los municipios los que llevan a cabo más políticas. Pues hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Que si tú das más competencias a los gobiernos locales, que al final son los que están más cerca de la gente, pues a lo mejor sí que sientes que vale más. Pero vamos, es perfectamente entendible y lo compartido por mucha gente pensar, no, es que mi voto no sirve de nada. Pues es que pues seguramente no, quiero decir, es que seguramente no. Es que queda feo decirlo. Pero pues es que seguramente no. Y además, si por una cuestión meramente estadística, pues tampoco. Pero al final esto se ha estudiado muchas veces. O sea, uno de los temas que más se estudia en la ciencia política es
¿por qué la gente va a votar si al final todos sabemos que nuestro voto seguramente no cambie nada? Es decir, ¿qué nos hace ir a votar si un voto arriba o un voto abajo difícilmente va a cambiar algo? Entonces saldrá uno y te dirá, pues en este caso, estas elecciones se decidieron por 3 votos o por 20 votos. Dices, vale, un caso aislado, pero lo general es que no sirvan de mucho. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Pues, porque la gente al final, aunque sepa que no va a servir de nada, pues va. Claro. Entonces, bueno, hay gente que te dirá que es porque la gente se identifica o por el sentido de pertenencia, o un poco por convencerse a uno mismo de que realmente sí que vale, aunque en el fondo sabes que no. Mm, es muy interesante toda esa parte de la Sí, ciencia política. es muy amplio, ¿no? Sí, Ese tema y hay muchas razones por las que votar o no votar para cada uno. sí, sin duda. Eh, Me he preparado también una lista de personas que te voy a preguntar para que me des tu opinión, para ver Vale, cómo son y qué cómo ha guay, sido su evolución. Pero antes qué te guay. quiero preguntar un poco por la política, no de los políticos, sino de la prensa. Vale. Ya a nivel tanto prensa escrita como a nivel televisión, ¿crees que influyen mucho o tienen mucha mano política eh, en cuanto a, ya te digo, televisiones, periódicos, etcétera? Sin lugar a duda, A ¿no? ver, sin lugar a duda. O sea, ahora, hace 20 años, y desde que se expanden los medios de comunicación y los medios de masas, es indudable. O sea, eso no hay debate. También es verdad que hay gente y hay tendencias, y se debate dentro de los estudios y las universidades, un poco, que si bien es cierto que los medios de comunicación tienen mucha influencia a la hora de transmitir los mensajes y el mensaje político, también es verdad que la gente siempre se informa un poco para reforzar sus opiniones. Es decir, pues el votante de izquierda siempre lee su periódico de izquierdas. Pues el votante de derechas lee su periódico de derechas. Entonces, como que todo el mundo refuerza su opinión y entonces tampoco están, pues si llega un periódico y te dice X, no vas a votar a lo que te diga el periódico, sino que tú ya tienes una opinión reforzada y demás. Claro, no Pero lees sin el duda, otro periódico para comparar, sino que lees el que tú ya quieres. por supuesto. Pero vamos, es que no, vamos, yo no soy, no he estudiado comunicación ni periodismo, pero es que no se puede, no hay ninguna duda. O sea, son actores políticos muy importantes, tienen una presencia enorme. Pues en España siempre está o siempre se ha denunciado mucho por parte, pues yo qué sé, de Podemos o del PSOE, pues el uso de los medios, de cómo vetan a uno, de cómo transmiten las noticias, de cómo legitiman un discurso. Es que es súper interesante y sí, sin ninguna duda. Que Tiene un además impacto grandísimo. marcan mucho también, yo creo que la tendencia, ¿no? Para la sociedad y saben por dónde llevarlos perfectamente. Completamente. De qué se habla hoy o de qué se habla esta semana o cómo se perciben un poco los problemas o cómo qué problemas percibe la gente que son los problemas a los que se enfrenta el país o ellos mismos como ciudadanía. O sea, pues son precisamente gracias a los medios los que pues una persona adquiere conciencia un poco de qué me pasa a mí, cómo estamos nosotros como país. Pues es que, ya te digo, es algo súper interesante y que genera también muchos problemas y conflictos también, pues con la democracia. Siempre se ha hablado, ¿no? De hasta qué punto es compatible o tiene sentido la democracia y que cada uno elija lo que quiera, si tu decisión está siempre influenciada y muy vinculada, pues, a medios de comunicación, pues, a grandes entidades, además, pues, siempre está esa duda y siempre está ese debate, que pasan los años y pues es que sigues ahí. Claro. De hecho, creo que aquí en España aún no ha llegado ninguna noticia o ningún salseo así, pero sí que es verdad que de Estados Unidos, a nivel elecciones, ya han salido como algunas empresas que directamente, gracias a esas empresas y cómo manejan la información por detrás, han ganado votos por un lado, por otro, por temas de Facebook, por temas de redes sociales, etcétera. Toda la El Big información que hay por Data, detrás con el Big Data, sí. que es increíble. Me imagino que aquí también podrá pasar, pues, a lo mejor a menos escala que en Estados Unidos, pero también será lo bestia. Sí, sin duda. O sea, es que al final la información, que es lo que consiste el Big Data, es que te da tanta. Es tan útil a nivel político es que es un caramelito para un partido. O sea, ya te digo, el caso que comentaba de Estados Unidos, algo tan simple como mirar en Facebook cuáles son tus intereses, o a qué perfiles sigues, o a qué partidos muestras públicamente que sigues,
para luego poder enseñarte publicidad de ese partido y demás, es que, claro, te puede hacer ganar unas elecciones fácilmente. Entonces, yo creo que eso ya se está dando Claro. en España. Entonces, no sé si a nivel, sin caer en la conspiración de nos manejan, nos controlan, nos dan lo que queremos, pero bueno, es que al final Claro. se da. Caso de marketing que se acaba de dar ahora justamente. ¿Cómo ves el tema de las pancartas de Vox? No sé si lo has visto, que han colgado una pancarta en Madrid, me parece que es, Sí, como tirando a la basura una bandera LGTBI, una bandera feminista, etcétera. Si no sí, recuerdo mal, para las elecciones municipales Podemos también colgó una pancarta con la cara del hermano de en Madrid. Ayuso. ¿Cómo estás Mm. viendo tú ese tema de marketing? ¿También lo catalogarías como un poco ridículo o ya ves que van a por todas, pase lo que pase? Claro, a mí me puede parecer ridículo, pero es posible que consiga el objetivo o el efecto que esperan. Es decir, a mí poner esa pancarta, tanto en el caso de Podemos como en el caso de Vox, aunque son diferentes, me puede parecer ridículo y me puede parecer un poco, pues que sobra. Pero, si pero es posible que en el caso de Vox esa pancarta consiga, pues, el objetivo inicial. Es decir, refuerzas las ideas de tus votantes, desafías y contribuyes a la confrontación, a ese clima de señalamiento, un poco embarrar la discusión, pues que se hable poco también de política y se hable mucho del cartel. Entonces, a mí personalmente, ese tipo de estrategias y de a ver quién pone el cartel más grande y quién hace la burrada más grande para llamar la atención, pues no me gusta. Pero entiendo que puede cumplir su función perfectamente. Claro. ¿Cómo ves, aprovechando que estamos hablando de la pancarta de Vox, cómo ves a Vox? Me refiero. Siempre se le ve como el partido oscuro, ¿no? Que hay en España y Hmm. cada vez está consiguiendo más votos. ¿Por qué crees que es eso? Pues a ver, es que es un tema tan trabajado y de los últimos 4 años todo el mundo quiere hablar un poco de... Es un monotema, ¿no? La ultraderecha, la extrema derecha, de por qué crece, por qué no. Pues seguramente haya muchísimas causas, un poco pues ofrecen pues respuestas fáciles a problemas complicados, pues adoptar ese lenguaje muy cercano, pescar en el descontento, ¿no? De cuando peor va la situación de un país, pues más se crea ese caldo de cultivo para que surjan estos partidos con soluciones muy fáciles. Eh, pues bueno, yo sinceramente a Vox no le auguro un futuro muy esperanzador, ni creo que vaya a superar o vaya a crecer mucho más de lo que es ahora. O sea, yo precisamente ayer estaba haciendo o redactando un vídeo hablando precisamente de Vox y de PP, a la hora de llegar a acuerdos, cómo podían salir cada uno. Y es que creo que Vox, igual que Podemos lo ha tenido muy difícil con el PSOE, creo que Vox va a tener un problema con el PP. Y es que, lo que te decía antes, jugar a lo que juega el PP es muy difícil. No se puede. Entonces, o superas al PP y te comes al PP, o a la sombra del Partido Popular, Vox no puede existir. Igual que Podemos no puede existir a la sombra del PSOE. O sea, entonces, no sé si, ya te digo, estas elecciones no creo que bajen mucho o no creo que pierdan mucho peso, pero yo no creo que lo vayan a aumentar. Yo creo que no creo que superen ya, yo creo que han llegado ya a su tope, digamos. Claro. Y en el otro margen, Podemos, ¿por qué crees esa caída tan grande del partido que en principio iba a ser como la esperanza de España en el 15M? Pues es que hay A lo mejor por tantos... lo que tú comentas, ¿no? Por desgaste de estar luchando con el PSOE, al final te acaba comiendo. Es que es muy complicado, porque yo entiendo, o sea, me sabe mal porque tú ves a la gente de Podemos y ves un poco la estrategia que llevan a nivel comunicativo y ellos como que intentan siempre en todo momento defenderse con, mira lo que hemos logrado, hemos subido el salario mínimo, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero al final cuando estás en un gobierno de coalición, los méritos se lo va a llevar el PSOE, que es el que más escaños tiene, entonces todo lo bueno que es el gobierno se lo va a atribuir el PSOE. Todas las desgracias del gobierno se las va a llevar Podemos. Entonces, es muy complicado salir vivo de ese tipo de pactos o de coaliciones. O sea, ahora mismo de Podemos,
la gente ¿qué es lo primero que piensa? Pues la ley del solo sí es sí, de lo mal que le ha salido, de las promesas que no ha hecho. Es que es complicado, porque has incumplido también y no has podido llevar a cabo muchas de las cosas que habías prometido en el programa. Entonces te da la sensación, como persona cercana a Podemos, dices, joder, pues se ha quedado en nada. O sea, no ha habido una diferencia sustancial, no parece que... Entonces, no lo sé. El caso de Podemos es, pues, un cúmulo de malas decisiones, de a nivel organizativo, de la transparencia, de pues eso. La gente se siente un poco engañada y un poco, sobre todo que ya ha pasado ese contexto. O sea, Podemos, en el contexto del 15M, consiguió un 71 escaños, lo cual es muchísimo, pero ya no estás en ese contexto. Ya, Claro. ya ha pasado y ahora el contexto y el debate es otro. Entonces, ¿Crees que Pablo Iglesias fue un buen líder para Podemos? ¿O también le cambió un poco el contexto que tú dices? Al principio, cuando durante el 15M bien, pero después ya... yo creo que para Podemos fue la primera etapa, digamos, que podemos poner 2014-2016, es decir, desde que nace Podemos hasta que Podemos se quedó a 500.000 votos del PSOE, o sea, es que estuvo a punto de pasar en escaños al PSOE, es que es una locura. Creo que efectivamente fue el mejor líder que podía tener Podemos y representaba pues eso, esa figura carismática, diferente, un poco también con la autoridad que tenía él como profesor de ciencia política, ¿no? Porque aunque tenía pintas así un poco que podías decir, el coletas, no sé qué, pues también tenía esa autoridad que a mucha gente le llamaba la atención, pero sí que la última etapa es difícilmente defendible. O sea, los últimos años, aunque por ejemplo los últimos 2 3 años, aunque no está en el partido, también sigue muy vinculado y yo creo que pues eso, ha acabado degenerándose y ha acabado ya siendo más un lastre que no ha sabido a lo mejor apartarse cuando tocaba. Yo creo que tenía que haber dado un paso atrás bastante antes. Y al final es un problema porque los partidos se vinculan y se asocian a la figura del líder y cuando falta el líder, pues te queda ahí un vacío. Y entonces en Podemos, cuando Pablo Iglesias se fue, pues no sabes quién hay, no sabes quién está, pues te queda vacío. Entonces, Claro. Yo creo que es que todo al final se reduce mucho a lo que comentas. No eres ni PP ni PSOE, que son empresas que ya a nivel organizativo está todo pensado. Entonces, en el momento en que das un paso en falso, como a lo mejor le pudo pasar también a Ciudadanos, dio un paso en falso y se fue todo sí, sí, sí. al traste. Pues a lo mejor Podemos es igual. En el momento en que fallas en algo, el PP, el PSOE fallan en algo, pero bueno, ya tienen un plan establecido para dentro de 5, 10, 15, 20 años. Ya saben que el que está ahora para presidente del gobierno, como pase cualquier cosa, a lo mejor ya saben quién viene detrás, eso está todo pensado. Tema Sí, sí, sí. Podemos, pues Pablo Iglesias falla en cualquier cosa y se queda descabezado y empiezan a haber problemas organizativos, etcétera, etcétera, y te llevan a la ruina. Bueno, no tampoco a Hmm. la ruina porque no han desaparecido, Bueno, pero sí si no, que estás ahí contra las cuerdas. completamente. Pues te voy a preguntar ahora por personas concretas, ¿vale? Ya hemos hablado de algunos de ellos, pero te voy a preguntar primero por Pedro Sánchez, para que me hagas un estudio a ver de esta persona, que es el actual presidente del gobierno. No sabemos si seguirá, si no. ¿Qué te parece Pedro Sánchez? Ya te digo, hace meses hice un vídeo que era una tier list, ¿no? Donde los ordenaba un poco de mejor a peor. Yo dije que el político por defecto, el que tiene las mayores características y el que reúne las aptitudes y cómo sería el político perfecto si lo creases desde cero, es Pedro Sánchez. Y eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con él, ni que me parezca bien lo que ha hecho, ni sus contradicciones, ni que comulgue con él. O sea, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que tiene una habilidad y que tiene un carisma y que tiene unas capacidades que le han permitido, pues, acabar con los que le hacían competencia dentro de su partido, consiguió ganar las elecciones, ha conseguido defenderse de Podemos y reducirlo hasta la nada.
precisamente lo que comentábamos, es capaz de decirte una cosa y luego hacer otra y convencerte. O sea, es que es el político perfecto. Y encima es guapo. Y dices, joder, es que lo tiene todo. Es que da rabia porque hasta el hecho de ser guapo, que es algo que, yo qué sé, que puede tocarte o no, que no se puede trabajar, pues también le sale. Entonces dices, da Está rabia, pero tocado por la varita de la política, sí, ¿no? sí. O sea, tú creas un político desde cero y quieres hacerlo perfecto para ganar unas elecciones, te sale Pedro Sánchez. Claro. Su máximo competidor ahora mismo, Feijóo. Pues no sé, un poco. Me deja un poco insulso, un poco soso. Eso sí que es Tengo verdad. ganas de verle en debates, tengo ganas de ver un poco cómo interactúa con el resto. Pero lo que he visto hasta ahora es un perfil muy bajo, que no desentona tan bien y precisamente por eso puede ser también lo que le puede servir para ganar en estas elecciones. O sea, lo que decíamos, no hace falta ser la persona más carismática, a veces con no liarla y con no sobrepasarte, pues te puede servir. Y en este caso parece que va a ganar las elecciones y que va a ser presidente sin saber muy bien cómo o sin haber hecho mucho. Entonces, a veces es mejor no pasarse y es mejor, pues eso, tener un perfil bajo y demás. Y es que, no sé, o sea, necesito verle. Me deja un poco frío, ya te digo, ¿no? Sí, porque es lo que comentas, ¿no? Que no se da mucho a No, conocer por ese aspecto. no, y yo qué sé, por lo menos Rajoy sí que es verdad que pues tenía ese tono irónico, esas arrancadas, ese sarcasmo, esas, ¿cómo decirlo? Esas declaraciones o esos momentos en el Parlamento con humor. Fijo, no le acabo de pillar el punto, pero oye, Claro. te puede servir. Otro personaje, que este sí que es bastante carismático y que se habla muchísimo de ella, es de Ayuso. ¿Qué te parece a ti? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Reducirlo a es tonta y la gente la vota porque la gente también es tonta, me parece absurdo y me parece infantil y me parece poco serio. También pensar que es una maestra y que es una genia y que domina la comunicación y que tiene un cerebro superior, también me parece un poco realista. Entonces, no lo sé, es que no sé muy bien cómo calificar el éxito de Ayuso. O sea, yo creo que ella es consciente un poco de su papel, yo creo que es consciente de sus limitaciones y que se hace fuerte con ella. Entonces aprovecha también un poco la imagen que da de mujer joven, de, pues eso, de no callarse las cosas, también busca mucho la confrontación. Entonces, no sé cómo calificarla. Es extrañamente efectiva y buena ganando elecciones. Es que Eso sí que es verdad. Y además le suele gustar como la polémica, ¿no? sí, sí, sí. Meterse en el fango. Sí, sí, sí. Y ya te digo, yo en esa tier list que hice, la puse de las más altas. O sea, la puse, pues no sé si la cuarta o la quinta mejor. Y la gente me decía, pero ¿cómo vas a poner a Ayuso cuarta? Yo decía, pero vamos a ver, es que gana elecciones, es que arrasa. Es que da igual la Correcto. polémica, da igual lo que diga, que la gente, ya no es que la gente le vote, que también, sino que la gente tiene hooligans detrás. O sea, Sí. entonces, De pues hecho, no si no sé, me equivoco, es o la única comunidad o de las pocas comunidades en las que ha ganado sin competencia. con mayoría absoluta, sí, sí, sí. Entonces, algo tiene que tener. Yo, ya te digo, la gente que tiende a desmerecer y a criticar y a reducirlo todo a, pues esta está loca y esta no sé qué, algo se escapa. O sea, ya te digo, es muy interesante su perfil. Claro. Siguiendo por el sector femenino, alguien de la que también se habla mucho actualmente y que se está apartando ya un poco de la política en las últimas elecciones, Irene Montero. Se está apartando y la están apartando también. O sea, Correcto. están poniendo todos un poco de su parte. Es muy polémico el perfil de Irene Montero. O sea, es un perfil muy polarizado. O sea, hay mucha gente que odia y que atribuye los males y la mala gestión del gobierno, se lo atribuye a Irene Montero. Pero también es verdad que es una figura también muy amada. Y es una figura que dentro del sector o del votante de Podemos, pues es la figura más respetada, a la que se le atribuyen muchos éxitos, y dentro del sector LGTBI, pues tiene
pues tiene muchos adeptos. Entonces, yo creo que dentro de Podemos y como política y como activo dentro de Podemos, es una buena política. Y ha hecho las cosas bien porque ha sabido contentar y darle a sus votantes lo que quería. Entonces, sí que es verdad que es una figura muy polémica y pues que seguro que es de las que peor valoración tiene en las encuestas y demás. Pero bueno, ya te digo, creo que Podemos, dejando a Irene Montero de lado, que en este caso le han obligado un poco, creo que pierde de los últimos activos o de las últimas personalidades fuertes que le quedaba. O sea, es que... Claro. Y para terminar con esta lista de personajes, Santiago Abascal, que es pues la punta de lanza, ¿no? Del partido que estábamos diciendo que está ganando muchos votos y está ahí como el partido que nadie quiere mirar, pero va apareciendo. ¿Qué te parece a ti, Santiago Abascal? Pues políticamente, ya te digo, no me parece el político mejor preparado. O sea, no me parece, no preparado en el sentido de conocimiento, sino no creo que tenga la mejor oratoria, ni que haga los mejores discursos en el Congreso. No creo que tampoco sea una máquina como puede ser Pedro Sánchez, que domine todos esos aspectos de la comunicación, de las entrevistas y demás. Pero sí que es verdad que ha sabido construir y mantener esa figura de líder, de jefe, de autoridad, y dentro del partido, pues es muy importante. Y es verdad que tú piensas en Vox y piensas en Abascal, y es que es el jefe. O sea, entonces, bueno, eso también tiene mérito, también constituirte como la referencia y demás. Pero ya te digo, no creo que sea o que tenga unos rasgos, unos atributos que como político le diferencien y le hagan especialmente bueno o único. Pero tiene mérito también. O sea, yo ya te digo, a nivel electoral, pues Vox hace 10 años tenía 200 votos y ahora es el tercer partido. Entonces, algo hay que reconocerle también, es que está claro. Claro. Pues Jorge, antes de terminar con la parte política del podcast, en Mm, Instagram ya sabes que puse un story para ver la gente que te preguntaría. Y tengo aquí algunas vale, preguntillas para ti, ¿vale? vale, Así que voy a vale. disparar. La primera me preguntan, ¿qué futuro político le ves a España? Me imagino que a partir de las elecciones generales. Pues, limitándonos únicamente a futuro político, entendido por resultados electorales, posibles futuros gobiernos y demás, mi apuesta a día de hoy, y era mi apuesta hace un mes, es la que están dando ahora mismo las encuestas. O sea, yo creo que va a haber un gobierno del Partido Popular, seguramente con el apoyo de Vox. No sé si llegará a entrar Vox en el gobierno, no estoy seguro, pero lo que está claro, y no tengo ninguna duda, es que el PP va a ganar las próximas elecciones y Feijóo será presidente. O sea, eso sin ninguna duda. Más allá de esos próximos 4 años, pues no lo sé. No tengo ni idea. Seguramente, ya lo dije en un vídeo, seguramente luego vuelva al PSOE y Pedro Sánchez, no sé si Pedro Sánchez, dentro de 16 años volverá al PP y dentro de 24 volverá al PSOE, si es que Claro, es que complicado. lo que habíamos dicho antes, que podemos volver a entrar en ese bucle, ¿no? Es posible. Por aquí me ponen otra pregunta. ¿Crees que uno de los problemas de España es el cortoplacismo con los partidos políticos? Me Sí. imagino que a nivel decisiones, ¿no? Que piensan en los años que van a estar ellos y el de detrás que se apañe. Pero el problema de España y el problema de la política en general, quiero decir, el cortoplacismo es que es uno de los debates y es uno de los mayores problemas que hay en la política. O sea, hay muchas decisiones y hay muchas políticas muy importantes que se tienen que desarrollar en 10, en 15, en 20 años y que requieren de una continuidad y que requieren de una mirada a largo plazo y que tú en 4 años pues no puedes llevar a cabo. Entonces, pues es lo que tú dices. Hay veces que, pues, pues bueno, me queda un año de legislatura, pues no voy a empezarlo, ya, total, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Si para que se beneficie o se lo atribuya al siguiente gobierno? Ah, pues no lo hago. Entonces, sí, es un problema y sobre todo con políticas, pues eso, tan importantes como puede ser, yo qué sé, imagínate, ahora que está de moda, política medioambiental o política internacional o política y demás, pues
pues sí, es un problema, sin duda, el cortoplacismo. Pero claro, ¿cuál es la solución? Pues no lo sé. Claro. No, no lo sabes y es un problema que lleva arrastrando España desde hace mucho tiempo. O sea, tampoco Sí, creo que se solucione en los próximos 10 años. no, porque claro, dices, si solo gobierna un partido, pues no tienes el problema del cortoplacismo, pero ya, entonces hay otros problemas, es que Claro, claro. justo. Otra pregunta. ¿Qué opinas de la sanidad pública en España? Pregunta extensa y complicada. Pues ya te digo, o sea, esto ya es a nivel personal, a nivel humano y ya no como politólogo. O sea, yo creo que es algo de lo que estar orgulloso. Es algo para presumir, y sobre todo cuando ves el caso de otros países. Eso no quita que obviamente sea mejorable y que haya que seguir perfeccionándola y que se enfrente a retos y que haya que encontrar la manera de hacerla sostenible y en el tiempo y demás. Pero vamos, es que yo creo que la sanidad pública es de lo mejor que tiene España. O sea, yo creo que es eso, que hasta que no ves el caso o te vas a otro país y demás, no eres consciente de lo que tienes. O sea, como es algo a lo que estamos acostumbrados desde pequeños, ¿no? A tener la opción o tener la posibilidad de acudir y demás. Pero ya te digo, me sorprende la pregunta porque no me lo había planteado así, pero vamos, sin duda, es precisamente de las cosas que tiene España de las que más deberíamos estar orgullosos, sin duda. Sí, Claro. sí. Quedan poquitas ya de preguntas. Esta me parece muy curiosa y es que ¿es verdad que todos los miembros de un partido político hacen lo que dice el presidente del gobierno? O sea, el presidente del mismo partido. Claro, es curiosa la pregunta y es buena también. Claro, en el Parlamento, en el Congreso, por ejemplo, en las votaciones, existe no sé cómo se llama, la dinámica, el voto, ¿cómo decirlo? No sé exactamente el nombre ahora mismo, no me viene, pero como que opera a la hora de votar, siempre hay una lógica de partido. O sea, siempre decides en base a lo que el partido decide que se va a votar. Entonces, realmente raro es el caso en el que un diputado rompe la disciplina de voto. O sea, es eso, es disciplina de voto. O sea, luego también a nivel Consejo de Ministros o a nivel presidente, mmm, aunque en teoría los ministerios son independientes y tienen sus funciones separadas, es cierto que el presidente tiene mucho peso y tiene mucho poder. Entonces, no sé, pues eso, tiene mucha influencia y tiene mucho peso el presidente, sin ninguna duda, tanto a nivel Consejo de Ministros como a nivel votaciones en el Parlamento, pero creo que aún así sí que hay algo de independencia, sí que hay algo de, pues eso, que hay pie para que haya, pues eso, discrepancias y movimiento fuera de lo que el presidente diga o quiera. Claro. Y la última pregunta que tengo, esta se sale de España, cuidado, que esta Vale. se va para Europa, bueno, y a nivel mundial. ¿Qué te parece la guerra Ucrania-Rusia? Que eso también eh, lo vemos a nivel bélico, pero Mm. el tema es más político que otra cosa, creo yo. Ya te digo. Al principio, cuando explotó el conflicto, sí que intenté un poco estar más encima, informarme un poco, tener nociones un poco básicas de, pues, de qué estaba pasando y demás. Sí que es verdad que con el paso de los meses ya me he descolgado. Ya pues no estoy al tanto de cómo va la situación, de cómo evolucionan las negociaciones y demás. Entonces, no sé, me parece, pues eso. Personalmente me parece una desgracia. Sí que es verdad que hace replantearnos muchas cosas pues a nivel nacional, a nivel del papel de la Unión Europea, de cómo, pues, pues eso, por lo menos te recuerda o te pone en la tesitura de, oye, estas cosas pasan, estos conflictos pasan y te obligan de alguna manera a tener una posición clara con este tipo de política exterior y demás. Mm, ya te digo, no sé. O sea, hay gente que justifica el expansionismo o la o la posición de Rusia, porque dicen que, pues eso, es una manera de defenderse de la OTAN y demás. Y yo, vamos,
no estoy en esa posición, me parece horrible, me parece, pues eso, injustificable y vamos, no soy personalmente, pues eso, no soy ni partidario ni defensor de las lógicas o de las ideas otanistas que se dice, pero vamos, ni se me ocurriría en ningún caso justificar la decisión de Rusia ni demás. Pero ya te digo, es que me falta tanta información. No estoy Claro. muy puesto, pero vamos, que también es eso, es un poco sintomático, ¿no? El cómo ya se ha medio olvidado el tema y ya de vez en cuando aparece una noticia, pero es que es muy difícil seguirla, o sea, es muy difícil. Y Que no tengo el llevamos ya más de un conocimiento. año, que se Es dice que pronto. un año, pues es una locura. Es una locura. Sí, sí. Pues, Jorge, hemos cerrado ya aquí todo el círculo ya a nivel político. Ya puedes respirar. No, pues sí, yo encantadísimo. Y ahora toca hacer las últimas preguntas del podcast, el último sector del capítulo, que esto ya no tiene nada que ver con política, con sociedad, ya voy contigo directamente. La Vale. primera es que es el momento que hagas spam de lo que quieras. O sea, es el rinconcito donde puedes hablar de lo que te dé absolutamente la gana. Vale, cualquier persona que lo esté escuchando, yo le invito a que de cara a estas elecciones, si le apetece mínimamente informarse, estar al tanto, aprender algo, alguna curiosidad o entender un poco lo que está pasando, mi idea de cara a estas elecciones es eso, es hacer una cobertura, dar un poco a veces de opinión, intentar aportar algo de conocimiento a lo mejor teórico o vinculado a la carrera. Entonces ya te digo, cualquier persona que esté mínimamente interesada por la política, que quiera saber un poco qué pasa y le apetezca seguir las elecciones, pues yo le invito eso, a seguir el canal de Capital Cultural en YouTube y eso, que tengo muchas ganas, voy a hacer muchísimos vídeos y aprovechar un poco ahora el verano y ese mini descanso y, y pues eso. Si es que al final Pedro Sánchez lo ha hecho por bien. O sea, como sabe que tiene más tiempo con el verano, ha dicho, ¿por qué no poner las elecciones ahora si tiene más tiempo para hacer vídeos? Solo hay un problema y es el tema del calor. Grabar con una luz dándote a la cara a 30 grados y con la humedad que hay en Valencia es horrible. En ese sentido, y claro, no te puedes poner un ventilador porque el micro pues lo capta. Entonces, Claro. solo me podría poner esa pega. Pero aún así, yo lo agradezco. Pues ahora me tienes que dar 4 recomendaciones, ¿vale? Vale. Una peli, un libro, una serie y un videojuego. Vale, voy a empezar por la serie. Que Venga. es justo una que estoy viendo ahora, porque la verdad que no soy muy de series ni de películas, pero estoy viendo una en Netflix que se llama The Mindhunter. Y básicamente, pues eso, la típica serie un poco policíaca, son dos agentes del FBI. Entonces, habla un poco de cómo, de cuando desde el propio FBI intentan buscar un poco las causas psicológicas y sociológicas que llevan a los asesinos en serie a cometer crímenes o demás. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y creo que puede aportar mucho a nivel, pues eso, a nivel social o a nivel de formación a entender un poco el tema de la criminalidad, el tema de cómo funcionan los asesinos, la policía también. Entonces eso, Mindhunter se llama. Me está Guay. gustando mucho. A nivel de películas, pues la verdad que no soy muy cinéfilo. Tampoco sabría decirte siquiera cuál es mi película favorita también. Pero O a lo mejor una que hayas visto recientemente que digas, pues está chula, pues esa. ¿cuál fue la última película que vi? Am, Me gustan las películas de animación, pero ya te digo, no estoy viendo. La última así fuerte que vi en el cine creo que fue la de Dune, que me gustó bastante, era un poco larga y demás. Y. Y ostras, ¿qué fue bueno, las películas de Shin-Chan. Ya está. Esas son mi recomendación. Mira, yo para qué. Nos quedamos con esas. Sin duda. Pues solo quedaría libro y videojuego. Un videojuego. Wow. Ya te digo, soy bastante de jugar, pero sí que es verdad que juego los típicos juegos multijugador, pues muy,
mucho LOL, mucho Counter, mucho Valorant, pero claro, no son juegos tampoco muy, muy de culto o muy de hacerte interesante. Entonces, nada, yo un juego a recomendar, el Stardew Valley. Creo que, pues eso, es un juego tranquilito, es un juego de, pues, ponerte algo de fondo mientras escuchas y mientras juegas y, pues eso, Stardew Valley, sí. Qué bueno. Y de libro, wow. He de decir que no soy muy lector, más allá de todas las cosas que he podido leer durante la carrera o de los libros que suelo leer de temas políticos o sociológicos y demás. Entonces, justo el otro día me preguntaron por Instagram, oye, ¿me recomiendas así un libro de política para empezar o para demás? Entonces, les recomendé un libro y que sí que recomiendo a todo el mundo que quiere iniciarse en el tema de la política y que tenga muchas inquietudes y le apetezca saber un poco más en general de España y de la política en general. Les recomendaría el libro de Pablo Simón, del Príncipe Moderno, que, pues eso, Pablo Simón es uno de los politólogos más conocidos en España, que va mucho a La Sexta y están muchas tertulias. Y pues eso, es un libro muy bien escrito, muy fácil de entender, que habla de un montón de temas y sobre todo que lo puede entender cualquier persona. Y eso yo es algo que también agradezco. O sea, usar un lenguaje fácil, entendible y explicar las cosas bien, yo lo valoro un montón y eso. El Príncipe Moderno de Pablo Simón, a mí es el primer libro que empecé cuando entré en la carrera y sin duda lo recomendaría a alguien que le interese la política, sí, Qué bueno. Pues ese me lo apunto yo también, que puede estar muy interesante. seguro. Y la última pregunta. ¿A quién te gustaría haber entrevistado aquí en la Experiencia Podcast? Wow. También buena pregunta. Es buena pregunta. Mm, ah, 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 ah. Pues algún perfil de divulgador, así en redes, en YouTube. Mm, ostras, no lo sé. Es que, claro, ahora mismo consumo poco contenido, así en redes y demás. Pero vamos, yo. Sería interesante también, claro, esto, si pudieras entrevistar directamente a un político, quiero decir, es complicado, porque muchas veces llegar a ellos es complicado, pero creo que sería interesante también contrastar un poco sobre lo que yo te estoy contando ahora Claro. y lo que te dice un político, ¿no? Un poco las dos visiones, un poco también darles esa oportunidad. Ya te digo, un político así, una persona creo que podría ser interesante. Sí, sí. Esa es muy buena opción. Lo que pasa es que no sé si vendrán un poco con el discurso ya apuntado. Es Entonces... probable que sí. Bueno, seguro que sí. Entonces ahí te toca trabajártela, te toca incidir y te toca ser fuerte, pero vamos, puede ser un buen reto también como entrevistador, sí. Pues me lo apunto y vamos a por un político, a ver quién puede caer. A lo mejor después de estas elecciones Pedro Sánchez tiene más tiempo libre, entonces se le puede preguntar. Es posible, es posible. Sí, sí, sí. Pues Jorge, de verdad que un placer tenerte aquí en el programa. Yo me lo he pasado genial, me ha parecido muy interesante y espero que te haya gustado a ti también. Muchas gracias. Yo he estado muy cómodo, se me ha pasado rapidísimo y eso, que muchas gracias, ya te digo, un placer y que te vaya muy bien con el podcast y ahí estaré apoyando y animando y a que tengas más invitados. Qué guay, tío. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande.